Hola, muy buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Karina Morales y estoy en la Asociación de Confío. Estoy en el área de formación y acompañamiento. Nos da mucho gusto tenerlos a todos ustedes por aquí. Vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Vamos a tener el día de hoy el webinar con el nombre de Administración de la Asociación Civil. Les recordamos a todos lo que son las reglas de la sesión. Por favor, mantener sus micrófonos apagados. Las preguntas se van a resolver al final o bien las pueden escribir en el chat durante la sesión. La presentación se les va a hacer llegar a sus correos electrónicos junto con el link de la grabación. Vamos a aplicar una encuesta de inicio y de cierre. Por favor, les pedimos que nos ayuden con ellas y les agradecemos a todos su participación. El día de hoy nos acompaña el director de Confío, el licenciado Javier García. Vamos a cederle la palabra para que nos dé a todos la bienvenida. Adelante, Javier. ¿Qué tal? Muchas gracias, Karina. Buenos días a todos y todas. Gracias por estar aquí esta mañana. Les agradecemos su tiempo y esta voluntad que tienen para aprender más sobre la correcta administración de las organizaciones de la sociedad civil, en este caso de las acciones civiles, IAPs y ABPs, entre otras figuras legales. Estamos muy contentos de que nos acompañe esta mañana el licenciado Alfredo Isa, a quien le doy la cordial bienvenida. Y pues nada más agradecer ya por último antes de despedirme, estoy aquí nada más dando estas palabras introductorias. Antes de despedirme también me gustaría pues agradecer públicamente el trabajo que hace ANADE, Colegio de Abogados, a través de su programa Pro Bono, en donde los abogados que pertenecen a este colegio pues nos prestan su tiempo, su conocimiento y se ponen a disposición de todos nosotros para poder hacerles llegar nuestras preguntas, no nada más preguntas, sino también solicitarles sobre su trabajo profesional para apoyarnos en las actividades que estén relacionadas a mejorar la manera en que damos cumplimiento legal a los ordenamientos que tenemos como organizaciones de la sociedad civil. Pues en este caso, sean otra vez muy bienvenidos y bienvenidas. Alfredo, te agradezco mucho, licenciado, que nos acompañes esta mañana. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. No se oye tu micro, Karina. Perdón. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias por tus palabras. Seguimos con el webinar. Por ahí ya les está apareciendo lo que es la encuesta de inicio. Vamos a proseguir. Para los que no nos conocen, en Confío realizamos actividades que impulsan la transparencia y buenas prácticas de organizaciones de la sociedad civil, su evaluación y acreditación para así favorecer la sustentabilidad de organizaciones de la sociedad civil. Si quiere conocer un poco más sobre lo que nosotros hacemos, lo invitamos a que visite nuestra página en www.confio.org.mx. Agradecemos infinitamente, como decía mi compañero Javier, al apoyo de ANADE para poder llevar a cabo estos webinars que son de gran apoyo para las organizaciones civiles. Por ahí vamos a estarlos invitando a todos a participar en las asesorías que nos van a estar ofreciendo varios abogados de ANADE en temas legales y fiscales. Cualquier duda que tengan respecto a esto lo podemos ver si gustan al final o bien les vamos a pasar nuestros datos para que puedan hacernos llegar todas las dudas que tengan sobre esto. Bueno, iniciamos. Nos acompaña el día de hoy el licenciado Alfredo Isa Holguín, quien es socio y titular de la práctica de litigio de la firma Consultoría Legal Empresarial SC, maestro de cátedra adscrito al Departamento LED, licenciado en Derecho en el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, desde hace 21 años. Maestro de cátedra adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 2 años. Doctorando en Derecho, Universidad Autónoma de Chihuahua, iniciando en septiembre del 2023. Doctorando en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, con obtención del Diploma de Estudios Avanzados, acreditando la suficiencia investigadora en el área de Derecho Constitucional en el 2011. Maestro en Derecho Comercial Internacional en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey en el 2000, licenciado en Derecho en el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, título en el 98, asociaciones, cámaras y participaciones que ha tenido, como miembro del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados Sección Chihuahua, ANADE, y coordinador
coordinador general de comités, enero del 2023 a la fecha. Segundo vicepresidente de la ANADE, sección Chihuahua, 2021-2022. Miembro del Colegio de Abogados de Chihuahua. Socio activo del Club Rotario Campestre de Chihuahua. Miembro de la Mesa Directiva de Administración 2023-2024. Ha impartido diferentes pláticas y conferencias en la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canacintra, Index Chihuahua, Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, entre otros. Y por supuesto, ahora aquí nos acompaña en Confío. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos en este día. A continuación le cedemos la palabra y cualquier duda, les recuerdo, pueden ir anotándola en el chat y les pedimos que dejen sus micrófonos apagados. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Y pues a Confío en general, pues es un gusto poder participar y platicar brevemente de estos temas que son de interés para todas las asociaciones que son afiliadas a Confío, ¿no? Aquí nada más, no sé si ya me compartieron pantalla para poder poner la presentación nada más, por favor. Sí, ya tiene la facultad de poder compartir. Cualquier duda me dice, aquí lo checo. Ahí se está viendo ya, supongo. Todavía no. Ahí va ya. No sé por qué no queríamos. Listo, ya se ve. Ya, ok, muy bien. Bueno. Muy bien. Vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a ver lo que es el tema de la administración de la asociación civil. Aquí empezamos con lo que es el corazón. Entiendo, bueno, pues la mayoría de las asociaciones que están aquí presentes, obviamente ya tienen muchos años de estar constituidas, sin embargo, bueno, pues también de repente hay algunas que quizás están en proceso de formación, o las que ya están, pues a lo mejor a veces también no tienen el conocimiento de lo que debe de llevar todo lo que es vamos a llamarle el contrato social, ¿no? Lo que es el corazón o lo que es la estructura de la propia AC, ¿no? Entonces, este contrato, ¿a qué me refiero? Bueno, pues viene siendo lo que es la constitutiva y sus estatutos, que vemos que cuando menos debe llevar los siguientes requisitos. Bueno, cosas muy básicas: nombre y domicilio asociados, la razón social, el domicilio de la asociación, que esto es muy importante ahorita que hablemos del tema de asambleas, es relevante porque pues debe de sesionarse en el propio domicilio de la asociación. Nos ha tocado ver algunos litigios y conflictos que han derivado precisamente de la falta de haberlo hecho de esta manera, algo tan sencillo, pero que luego a veces no se hace. Lo que es el objeto social, que obviamente va a ser el corazón de lo que se va a dedicar la AC, y así es importante revisarlo. Luego vemos que en la práctica que algunas ACs en su momento se constituyeron con un fin determinado, pero luego lo hicieron a lo mejor muy amplio, queriendo abarcar demasiadas cosas, y acaban a veces dedicándose a otra cosa diversa, ¿no? Entonces habría que revisar ahí los objetos, ¿no? Lo que es el patrimonio de la asociación, con qué patrimonio va a contar, las facultades de la asamblea y las atribuciones de la dirección. Esto lo subrayé así a propósito, haciendo énfasis, porque pues viene obviamente a colación con el tema que nos ocupa hoy, del tema general, que es la administración de la asociación. Aquí es bien importante centrarnos en ver qué facultades tiene la asamblea en estatutos y cuáles son las atribuciones que se le dio a la dirección o al consejo directivo, según sea el caso. Ahorita voy a hablar de lo que es el tema del consejo directivo y de los directores.
Derechos y obligaciones de los asociados, también que es importante. Muchas veces vemos que los asociados realmente desconocen, pues, qué es lo que pueden hacer o a qué tienen derecho. Realmente a veces nos hacen consultas así tan básicas, ¿no? Pues que no tenemos el conocimiento y bueno, pues es importante otra vez irnos a estatutos a ver qué se dice al respecto y lo que es la duración, ¿no? Cosas muy básicas, ¿no? Bien, ¿cómo se administra una asociación? Básicamente tenemos que tener en cuenta que lo que es la Asamblea General de Asociados viene siendo el órgano supremo, así no lo dice la legislación inclusive. O sea, quiere decir que no hay nada por encima de las facultades que tenga la propia Asamblea General de Asociados que pueda contrariarlo, ¿no? O sea, es el máximo órgano rector, por así decirlo, ¿no? Obviamente siempre y cuando se lleve a cabo con el quórum necesario, con las formalidades que debe de tenerse, etcétera, ¿no? Pero supongamos que la Asamblea está sesionando legalmente constituida, pues bueno, hablamos que es el órgano supremo. Se puede nombrar un director o directores, de aquí en estatuto se les van a brindar sus facultades. Aquí es importante ver qué facultades se tienen. Muchas veces hemos visto en la práctica, digo, a veces voy a estar haciendo hincapié, perdón, en ciertos conflictos que luego vemos, pero pues creo que es parte de esto, ¿no? Que ustedes vean desde este lado, nosotros como abogados, qué cuestiones han surgido, qué problemas han surgido para las asociaciones y para las sociedades también en general que nos toca atender. Y voy a estarlo comentando, ¿no? Entonces, lo que es la decisión de saber si es un director o un consejo, pues es una cuestión meramente de una decisión personal, ¿verdad? Estrictamente de conveniencia de la propia asociación. Creemos que la figura del consejo es una buena herramienta porque no se deja la responsabilidad en los hombros de una sola persona, siempre que hay decisiones colegiadas o que intervienen más personas, pues lo hace ser más transparente. Considero que es una buena práctica, sin embargo no tiene que ser así, ¿verdad? Puede haber un director sin problema o varios directores, entonces habría que ver cómo señalan los estatutos en ese sentido y si ustedes, no sé, empezó una asociación con un director en estatutos y luego quieren migrar a ser consejo o viceversa, inició siendo un consejo y quieren migrar a ser director o director, se puede hacer, ¿no? Pues se celebra la asamblea correspondiente y se toma la decisión de cambiar ese régimen de administración sin problema, ¿no? Se puede hacer, ¿no? Entonces, no estamos casados con ello por toda la vida de la AC, pues acuérdense que, insistiendo en lo que viene aquí más arriba, la Asamblea General es el órgano supremo y puede tomar esas decisiones, ¿no? Puede asignarse también un consejo de vigilancia, ¿no? Esto, como saben ustedes o probablemente lo saben, en las sociedades mercantiles vemos la figura de lo que es el comisario, ¿no? Esta persona que usualmente suele ser el contador de la empresa, aunque no necesariamente tiene que serlo, pero muchas veces por la naturaleza de su trabajo sí lo es, de su expertise, y se puede nombrar también, aunque la ley no lo prevé. Realmente si analizamos todo esto tiene fundamento en Código Civil, lo que es las ACs realmente no habla en ningún lugar del comisario. Sin embargo, bueno, si la asamblea lo decide, pudiera nombrarse uno como una buena práctica o bien designarse un consejo de vigilancia, creo yo, aún mejor, en mi opinión, ¿no? Un consejo de vigilancia porque pues sería un organismo más colegiado, que puedan participar 2, 3 personas las que se decidan y que sean ellos los que vigilen el buen desempeño de la asociación, ¿no? ¿Qué funciones o facultades tiene un consejo directivo, los directores? Bueno, pues básicamente son estos, ¿no? Digo, puede haber otros más, pero son los principales, ¿no? Administrar y dirigir los negocios de la sociedad. Normalmente se le otorgan mandatos para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio, ahí le pongo con sus reservas, porque obviamente esa cláusula es más delicada y puede haber candados de cómo poderse otorgar. Que sea mancomunado, que pueda firmarse con otra persona, etcétera. Lo que es el poder especial cambiario, que tiene que ver con cuestiones de títulos de crédito, ¿no? Cheques, pagarés, etcétera, poderse obligar en ese sentido.
y también el que se denomina a veces en la práctica como el especial bancario, que tiene que ver más con la cuestión de aperturar cuentas, de cheques, hacer movimientos en bancos, etcétera, ¿no? Que ya muchas veces los bancos ahora están pidiendo, hace muchos años como que usaban los poderes más generales y ahora nos ha tocado ver que el banco sí te pide facultades especiales para aperturar cuentas y demás, aunque tenga facultades más amplias, ¿no? Como pueden hacerlas de dominio, pero te piden que tengas esas facultades, ¿no? Habría que revisar ahí poderes, son algunas de las cosas que nos ha tocado ver en la práctica donde a veces se batalla, a lo mejor se dejó una redacción pues muy general y a la hora de querer ir a hacer un simple trámite bancario que no tiene mucha ciencia, pues están batallando porque en el banco no los dejan porque le dice que el director que va a hacer el trámite pues no tiene facultades, ¿no? Entonces habría que revisar cómo está redactado el poder y en su caso, si no está de forma adecuada, bueno, pues expedir uno nuevo, se hace otro y no hay problema, ¿no? Nada más que contenga lo que se requiere, ¿no? Llevar la contabilidad, cuidar la oportuna recaudación de ingresos y presupuestos, lo que es el estado, pues, los estados financieros, el balance anual, estado de resultados, pues las típicas cargas o cuestiones que se hacen de manera anual, que tiene que ver con estados financieros, con cuestiones de contabilidad y obviamente con obligaciones fiscales, ¿no? Toda esta responsabilidad pues recae en el consejo directivo o en los directores, ¿no? También por rendir un informe detallado a la asamblea sobre las gestiones que se hayan realizado durante el ejercicio. Aquí esto lo subrayé porque también insistiendo luego en problemas que vemos en la práctica, hay muchas asociaciones o les pasará a lo mejor a algunos de los que estén aquí conectados ahora, que una cosa es lo que hace uno en la práctica o en los hechos y otra cosa es lo que detalla uno, refleja uno en papel, ¿no? En documento o en derecho, ¿no? Entonces aquí, pues habría que tener cuidado. A veces nos ha tocado atender en el pasado conflictos de algunas sociedades que pues llevan años trabajando aparentemente sin problema, ¿no? Nada más que a la hora de algún reclamo o de algún asociado en este caso, ¿no? Un socio en materia de sociedades, pide alguna información, es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque no se está teniendo transparencia, no se está detallando qué gestiones hace, ¿no? Entonces aquí es algo, digo, es algo muy básico lo que estoy diciendo, pero sin embargo en la práctica muchos no lo hacen, ¿no? Pues por desidia o desconocimiento o por confianza, ¿no? Muchas veces pues son un grupo de amigos o familia inclusive, etcétera, o no es tanta gente y a veces la usanza lo hace que vayan descuidando este tipo de cosas, ¿no? Presentar anualmente el proyecto de presupuesto para el siguiente ejercicio, que esto es importante, ¿no? O sea, creo que esto es una cuestión importante de disciplina financiera, contable para la propia empresa y poder tomar decisiones de esta asociación de lo que va a ser el siguiente año, ¿no? En base a lo que logró recaudar, cuotas o depende de los ejercicios que cada una tenga, ¿no? Convocar a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias en los términos que exigen los estatutos, que más adelante hablaremos de la diferencia entre una y otra, ¿no? ¿Cuándo debe sesionar la asamblea? Bueno, aquí es importante señalar que obviamente nos vamos a ir a lo que digan los estatutos, desde luego, pero bueno, una regla así muy general es que pues aquellas asambleas ordinarias sea a más tardar dentro de los primeros 4 meses como máximo. Aquí le pongo entre paréntesis que sea antes como recomendación, sobre todo aquellas, y aquí no nos van a dejar mentir los amigos de Confío, que aunque debo decir que no conozco al 100% todos los lineamientos de propio Confío que tiene, pero sí conozco algunos, tengo entendido que, por ejemplo, para efectos de certificación, por parte de ellos, pues piden que sea antes, ¿no? Y si no, pues ahorita que nos corrijan lo que estoy comentando. Pero eso, o sea, según entiendo, la recomendación es que sea antes, inclusive en los segundos, en el segundo mes del año, o sea, no esperarse a que sea más allá, ¿no? Y entonces es una práctica sana hacerlo iniciando el año y poder aprobar los estados financieros del año anterior por cuestiones de transparencia, ¿no? También, ¿cuándo se puede sesionar? Bueno, cuando lo convoque la dirección o cuando lo requiera por lo menos el 5% de los asociados. Aquí es importante también, es otro de los conflictos que hemos tenido en la práctica a veces. Algunos asociados o algunos socios también en otro tipo de entidades
tienen cuestiones de falta de información, falta de transparencia, donde la dirección pues, no informa, y no nada más no informa, no convoca asambleas. Lo que les decía ahorita es una práctica muy, pues muy usual, ¿verdad? En muchas sociedades, en muchas asociaciones, que por confianza no lo hacen, entonces pues se siguen de largo y pueden pasar. Hay unas donde pasan años, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 años o más, y no han hecho asambleas, ¿no? Entonces empieza esto a generar conflictos y bueno, la ley nos permite que en dado caso, entonces, si la renuencia es por parte del director, quizás es renuente, si nos ha pasado casos de malos manejos, por ejemplo, debo decirlo, donde a lo mejor algún director está haciendo un uso inadecuado de los recursos y obviamente por conveniencia pues no quiere informar, no te informo, no convoca asamblea, entonces los asociados se empiezan a poner inquietos. Bueno, pues saber que hay la facultad también para poderlo hacer, ¿no? Que lo pueda requerir al menos el 5% de los asociados. E inclusive si esto no es posible de forma voluntaria, bueno, pues se pudiera hacer judicialmente, ¿no? Estos asociados pueden pedirlo ante un juez, realmente pues habría que ver ahí un abogado y poder hacer una petición, pero ya a través de un juzgado, para que el juez le ordene, así con la palabra ordene, le ordene al consejo directivo o el director que forzosamente sesione y transparente y haga una asamblea, ¿no? Son cuestiones que nos ha tocado hacer pues varias veces a lo largo de los años, ¿no? ¿Qué asuntos ve la Asamblea General? Aquí cuando me refiero a Asamblea General, me refiero, no estoy hablando ahorita en este momento de ordinaria o extraordinaria, nada más, o sea, la Asamblea General de Asociados, ¿sí? Ahorita voy a detallar lo que hace una y otra, ¿no? Básicamente lo que ve la Asamblea General, pues bueno, habla sobre admisión y exclusión de asociados, disolución de la asociación o sobre su prórroga por más tiempo, depende de lo que haya en ese rubro en estatutos, sobre el nombramiento del director o directores cuando no hayan sido nombrados en la propia estructura constitutiva, o bien que los nombrados ya no ejerzan dicho cargo. Esto es importante, esto de que los nombrados ya no ejerzan dicho cargo, muchas veces pasa, vemos en la práctica que se nombran a ciertos directores, pero luego en los hechos, lo que les decía ahorita de la diferencia de lo que es en los hechos a lo que es pues, en derecho, ¿no? A veces esto no va de la mano, ¿no? Entonces a veces aquí es al revés, ¿no? A veces vemos que en documento están nombradas ciertas personas, pero aquí lo delicado es que es el que tiene realmente las facultades, pero luego en acuerdos privados, como decimos coloquialmente a lo ranchero, ¿no? O sea, de forma informal, luego hacen acuerdos, esto es bien común, y se toma la decisión de que sea diversa persona la que está en constitutiva o en estatutos, el que está haciendo en los hechos, el que es el director o directores, ¿no? Entonces solamente esto causa conflicto, porque para empezar, pues legalmente, en teoría, no lo podría hacer, ¿verdad? Dos, pues yo creo que le da una mala señal al resto de la organización. Tres, pues si se requiere algún acto jurídico donde intervenga ese director, pues no tiene la verdad las facultades. ¿Por qué? Porque las facultades, si no ha habido una asamblea donde se le den esas facultades, pues la persona no lo puede hacer. Necesitaría otorgársele un poder, o otorgársele el nombramiento adecuado en el seno de una asamblea para que esa persona pueda ejercer el cargo, ¿no? Entonces eso, digo, no es un tema menor, pero son cosas que pasan muy seguido, ¿no? Revocación de nombramientos hechos también. Yo creo que eso es sano también. Esta es otra de las problemáticas que nos ha tocado a lo largo de los años. Muchas veces por falta vamos a llamarle, si se vale la expresión, de higiene corporativa o en libros o documentación, vemos que hay una serie de nombramientos que se fueron haciendo en el pasado, que se hicieron hace muchos años, pero que sigue ahí la gente, ¿no? Siguen ahí, por ejemplo, poderes otorgados o nombramientos hechos, donde es gente que ya ni siquiera participa, es más, muchas veces gente que hasta ya se murió, ¿no? Entonces, aquí lo adecuado es hacer una revisión, estar viendo sobre todo aquellos organismos que hacen cambios muy seguido. Yo sé que hay unas que realmente casi no cambian y van ratificando cada año, siguen así como muy en regla, pero muchas no es el caso, ¿no? Entonces ahí habría que revisar quiénes son los
los funcionarios, por así decirlo, adecuados que deben de estar, y los que ya no estén, pues revocar esos nombramientos, revocar poderes, esto es por seguridad de la propia institución, porque acuérdense que una persona que tiene un poder y que no le ha sido revocado, pues en teoría pudiera hacer uso de él, ¿no? Y sí nos ha tocado casos donde se ha hecho mal uso de un poder otorgado porque la persona no se le revocó, ¿no? Entonces es una cosa que hay que tomar en cuenta. Y bueno, sobre los demás asuntos que le encomienden la ley, o los estatutos, ¿no? Es importante tener en cuenta que debe haber un orden del día previo a la asamblea. ¿Qué es esto del orden del día? Como mucha gente lo sabrá, bueno, si no, para aclararlo, pues digo, es muy sencillo, básicamente son los puntos sobre los cuales va a versar la asamblea, es así de sencillo, ¿no? O sea, no podemos hacer una asamblea donde nos juntemos eh, sin un rumbo, ¿no? O sea, legalmente tiene que haber una delimitación en ese sentido. Entonces, esto es algo muy importante, es algo que se tiene que tomar en cuenta. Nos ha tocado ver casos donde a veces, ustedes saben, ahorita voy a poner aquí un ejemplo de una convocatoria o de una asamblea, ahorita más adelante lo veo, y muchas veces vemos que dejan, por ejemplo, en la parte de asuntos generales, que es algo legalmente válido, pero asuntos generales deben de ser cuestiones, pues como la palabra lo dice, ¿no? De una importancia menor, no es un punto toral de la asamblea. Entonces, no es sano, en mi opinión, pretender dejar en asuntos generales decisiones trascendentes para rellenar, ¿no? Más bien hacer un punto específico del orden del día donde se va a saber que ese punto, a la redundancia, ese punto en particular se va a discutir y se va a observar, ¿no? Esto se va a llevar a cabo, es algo que es importante tomar en cuenta. Entonces, solamente se puede celebrar en base a lo que esté estipulado en ese orden del día. ¿Qué pasa si se nos pasó incluir algún punto que sí creemos que es toral y la asamblea ya está convocada y ya va a ser? Pues bueno, no pasa nada. Yo lo que sugeriría ahí a lo mejor es dejar eso para una segunda ocasión, hacer otra asamblea donde se vea ese punto importante, ¿no? Entonces, lo se puede hacer, no pasa nada, ¿no? Los votos se toman por mayoría las decisiones, perdón, se toman por mayoría de votos de los asociados, que es como se maneja, ¿no? Y algo bien importante también, las resoluciones que se toman en el seno de una asamblea son obligatorias para todos los asociados, y aquí lo remarco, aún para los que no hayan acudido o aún para los que no estén a favor. Esto es algo importante también. Obviamente hay que cuidar que la asamblea pues, se haya llevado a cabo de forma adecuada, que se cumplan todas las formalidades, que se respete pues, todo lo que los estatutos señalan para que no la vayan a invalidar. Y siendo legalmente instalada la asamblea, todas las decisiones que se toman, como lo comento aquí abajo, son obligatorias para todos los asociados, aun quien no vaya o aun quien no haya votado a favor de cierta decisión. Para el tema de la convocatoria, bueno, aquí a Karina le pido si nos puede apoyar y por favor ponerlo en pantalla la convocatoria. Vamos a ver aquí lo que pretendo hacer es ver un ejemplo de convocatoria porque ha habido dudas y entiendo que eran algunas de las dudas que había para el tema de esta plática de qué debe llevar a cabo la convocatoria, ¿no? ¿Me puede ayudar a dejar de compartir, Lick, por favor, para poner aquí para compartir? Dice que está mal la convocatoria. Sí, perdón. No sé si ahí la estén viendo. Bueno, yo sí la estoy viendo ahí. Sí, ahí la pueden ver. Sí, ahí la veo yo. Ok, entonces aquí la asamblea, si se fijan en esta convocatoria, digo, es un formato así muy básico, ¿no? Pero si se fijan nos da la información clave que debe llevar, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de lugar y fecha, del nombre de la asociación, en este caso, bueno, pues un ejemplo hipotético, ¿no? Dice ahí, por ejemplo, con fundamento en los estatutos sociales de Asilo de Chihuahua 2006, se convoca a los asociados de la entidad antes referida, la Asamblea General Ordinaria, que tendrá verificativo a las 11 horas del próximo viernes 29 de septiembre de 2023, en el domicilio ubicado en la calle Progreso, número tal, de la colonia industrial de esta ciudad, ¿ok? Y luego ya nos habla de un orden del día, ahorita hablaba yo de eso, ¿no? Entonces, este es el típico ejemplo de
una asamblea ordinaria, que en la práctica a veces le decimos la asamblea anual, ¿no? Pero bueno, el término correcto es una asamblea ordinaria, que evidentemente pues se hace por lo menos una vez al año, y vemos los puntos claves que debe llevar. Si se fijan ahí, bueno, dice, por ejemplo, nombramiento de escrutadores, cómputo de asistencia, declaración en su caso de estar legalmente instalada la asamblea. Fíjense que este primer punto no es una cosa menor. Aquí, ¿qué problemas vemos en la práctica? Muchas veces vemos que se celebra la asamblea, pero, digo, estarán de acuerdo y muchos equipos celebran las asambleas. A veces no necesariamente se está en ese momento redactando la asamblea, ¿están de acuerdo? Entonces, cuando sea la asamblea, pues sí es importante que se tome en cuenta quiénes están, que se pueda verificar a través de estos escrutadores, pues vienen siendo personas que se designan para efecto de que haya un cómputo adecuado y se cercioren de quién está presente, ¿no? Que se identifique, se vea quién está, se haga una lista de asistencia. Esto es clave. Yo, créanme, yo me dedico al litigio y veo muchos litigios en ese sentido, me ha tocado atender, donde a veces es causal de nulidad de una asamblea, precisamente la falta de un elemento tan sencillo como fue comprobar que se llevó a cabo la asamblea. Dice, oye, sí nos juntamos, ¿no? ¿Cómo no? Sí, ahí estuvo Juan, Pedro, fulano, pues sí. Nada más que, pues, ¿cómo lo compruebo? Acuérdense lo que insistí ahorita, o sea, una cosa es lo que pasa en los hechos, pero otra cosa es lo que pasa en documento o en derecho, ¿no? Entonces, es un detalle bien sencillo, pero que si no hay alguien que lo dirija y no se hace, pues no se puede demostrar que hubo una asamblea con todas las consecuencias legales que eso conlleve, ¿no? Entonces, es algo importante, ¿no? Cómputo de asistencia, declaración en su caso de estar instalada legalmente la asamblea. El segundo punto ahí, presentación, lectura y discusión, en su caso aprobación del informe del presidente del consejo, que obviamente va ligado con los puntos siguientes, ¿no? Por ejemplo, dice aprobar estados financieros del ejercicio inmediato anterior. Acuérdense siempre, supongamos que ahorita estamos a inicios de año, que es lo adecuado, pues se va a aprobar el ejercicio del año anterior, ¿no? En febrero del 2024, pues aprobaremos el ejercicio 2023 y así subsecuentemente, ¿no? Entonces vamos aprobando ejercicios previos, ¿no? Presentación del reporte sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, ahí en el punto número 4, correspondiente al año inmediato anterior. El siguiente, discusión en su caso, nombramiento, ratificación del Consejo Directivo y del Consejo de Vigilancia de la Asociación, así como sus emolumentos. Bueno, ahí trae un error porque era el 5, no el 6, pero bueno, este es un ejemplo. Entonces, fíjense, este punto es importante. Esto, el nombramiento, ratificación de estos funcionarios, es algo que decía ahorita hace un par de minutos, que luego a veces vemos que en la práctica no lo hacen de forma adecuada y se van quedando ahí una serie de personas que a lo mejor no se les está ratificando o que a lo mejor ya en los hechos no están participando y siguen actuando como tal. Entonces aquí es bien importante decir, bueno, si queremos que sigan los mismos, vamos a suponer que es un consejo directivo, que es presidente, secretario, tesorero típicamente, ¿no? O es un director, solamente directores, bueno, así digámoslo, ¿no? Y entonces hay que poner en el orden del día y cuando sesionamos en la asamblea, pues así ratificarlo y se dice, ¿no? Respecto al orden del día punto número 6, se pone a discusión sobre el hecho de que Juan Pérez o el director tal siga en funciones o se le remueva, ¿no? Pues se le ratifica, entonces la asamblea aprueba por mayoría de votos que efectivamente se quede su nombramiento hecho, ¿no? Mismo caso Consejo Directivo, mismo caso del Consejo de Vigilancia, etcétera, ¿no? Este tema de los emolumentos, nos han preguntado a veces ese tema de los emolumentos, que viene así viene en la ley. Bueno, aquí se refiere a que si estos cargos van a ser onerosos, ¿sí? O sea, si va a haber una retribución para ello. Eso es una decisión enteramente de la propia AC en este caso, el poderlo hacer. Muchos sí lo hacen y muchos otros es una cuestión, como decimos, honorífica, ¿no? Decir, bueno, es un cargo honorífico y no cobramos, pero sí se va a determinar, es importante hacerlo y se debe poner para así decirlo y así señalado, ¿no? Ahí en el séptimo, otorgamiento o ratificación de poderes, esto es algo también importante, aquí va muy hilado en muchas ocasiones con la permanencia o no de ciertos funcionarios o de ciertas personas, llámese consejo directivo, o llámese director o directores,
que quizá vienen ejerciendo ciertos poderes, ¿sí? Entonces es importante aquí saber si se van a, si se ratifican a las personas, pues bueno, se ratifican esos poderes, pero quizás sea necesario hacer modificaciones, sobre todo si hubo cambios, pues bueno, otorgar nuevos poderes, ¿no? Entonces se puede tomar la decisión de otorgar poderes, en ese caso. Y en el último punto, lo que son los asuntos generales, que aquí lo que les decía, la idea de los asuntos generales, pues bueno, deben de ser cuestiones que quizá no se tomaron en cuenta. La ley no te dice así, ¿verdad? Pero bueno, ese es el espíritu, ¿no? Asuntos que por alguna razón quizá no se tomaron en cuenta, pero que puedan ser de la inquietud de los que estén presentes en ese momento, ¿no? Oiga, yo tengo duda de X cosa, ¿no? Yo sugiero que compremos tal cosa. Oiga, yo pienso, entonces, todo ese tipo son asuntos generales, ¿verdad? Pero a veces un asunto general, y nos ha tocado en la práctica, puede ser de mucha trascendencia, que quizá no lo habían observado antes, y que amerite en posterior ocasión, no ahí, ¿verdad? Ya no hubo un punto así del orden del día, poder hacer una asamblea posterior donde se decida un punto toral, que sea toral. Si es un asunto así más secundario, bueno, se puede ver ahí, a lo mejor mismo se dice, oigan, aquí se toma se pone sobre la mesa, el presidente del consejo señala que de la inquietud de los asociados, de que se compre, puede decir cualquier cosa, ¿no? Un nuevo equipo de cómputo, no sé, ¿no? Alguna cuestión, y porque es necesario hacer esa inversión, no están todos de acuerdo, mayoría de votos, pues bueno, acuérdense, la asamblea, dije ahorita y lo insistí, la asamblea general de asociados es el órgano supremo, ¿no? Si está constituida de forma legal, hay quórum, y se vota por mayoría y no hay tema de nulidad ni demás, por los acuerdos que se tomen ahí son válidos, ¿no? Entonces no había problema. Entonces, básicamente, ¿no? Entonces es un formato muy típico de lo que debe ser una convocatoria. Ahora, Karina, ahí si me puedes, por favor, voy a compartir otra vez la presentación. Gracias, Karina. Algo que quiero comentar de la convocatoria, porque son dudas también que nos han hecho. ¿Qué debo de tomar en cuenta para convocar? O sea, ya hablamos de lo que debe de llevar la convocatoria, ¿no? De forma así general. Pero ¿cómo convoco, no? Entonces, aquí es importante señalar que la convocatoria debe ser conforme vengan los estatutos, ¿no? O sea, seguimos viendo muchos estatutos que hablan sobre, digo, y es lo que hay que revisar, ¿no? Que se haga, por ejemplo, si dice que es en un periódico de mayor circulación, si se debe hacer con X número de anticipación, si debe de haber una convocatoria, una segunda convocatoria. O sea, todo ese tipo de reglas lo deben de llevar a cabo los estatutos. Entonces hay que revisar qué dicen los estatutos, ¿no? Si se tiene que mandar de forma personal, si se, o sea, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que esa es la constante. Entonces, ¿cómo debo convocar? Bueno, vámonos a los estatutos. ¿Qué dice ahí? Pues debe haber un capítulo muy claro donde diga cómo convocar. Y si por alguna razón ese estatuto está mal redactado, está ineficiente, pues a lo mejor será momento de poder prever un problema posterior y hacer una adecuada redacción, ¿no? Para que no haya ahí problema en ese sentido, ¿no? Entonces, nos tendríamos que ir a lo que digan los estatutos, ¿no? Respecto a las asambleas, bueno, aquí estoy viendo algunas preguntas. Lo que pasa es que, bueno, estoy viendo acá bueno, aquí preguntan, por ejemplo, que si, digo, lo hago así en voz alta porque a lo mejor a alguien más le sirve, ¿no? Que si les hacemos llegar la presentación, si se los hacemos llegar sin problema, que si, cuál es el fundamento en el que los notarios están obligados a solicitar a la CES sin entidad de lucro para que presenten las concesas de todos los asociados a protocolizar cualquier acta. Bueno, ahí se los pasamos. Realmente aquí no estamos entrando a esa materia, realmente ahorita estamos viendo, pero se los compartimos también. ¿Y qué otra cosa vi por ahí? Bueno, ya, bueno. Y les hacemos llegar el formato también de la convocatoria con mucho gusto y de la propia presentación también. Aquí hay una duda, dice, en mi acta constitutiva se habla de mesa directiva. ¿No puedo cambiar el término de consejo directivo o debo conservar la redacción de la constitutiva? No, pues bueno, en mi opinión es una cuestión, eso que comentan es una cuestión meramente de estilo. Realmente en la ley no dice que tiene que ser
una u otra manera como tal. O sea, creo que lo más común es que sea un consejo directivo, ¿sí? Es lo que más en la práctica se ve, ¿no? Pero yo no sé si es una mesa directiva y está claro que la mesa se compone por, voy a decir, un presidente, un secretario, un tesorero, y está bien claro en los estatutos qué facultades tiene esa mesa directiva como tal, que pues a lo mejor se quiso decir consejo directivo y se nombró mesa, pues, ay, no sé, yo pienso que no sería una cuestión de que tenga que hacerse, si la palabra tengo que, si no funciona, pues no, ¿verdad? A lo mejor si en un momento posterior van a hacer algún cambio, lo que yo pensaría ahorita, de momento, en otros aspectos de la constitutiva, bueno, pues ya a lo mejor aprovechan y hacen una asamblea donde dentro de lo principal que los ocupa, pues aprovechan y hacen ese cambio para cambiarle la denominación que se llama consejo, pero no hay una prohibición, o sea, no hay, respondiéndose muy en concreto, la ley no te dice, oye, si no se llama consejo no sirve, no, no hay una disposición así que sea así en ese sentido, ¿no? Entonces, inclusive te dice que puedes nombrar un director o directores también, o sea, yo puedo decir, ¿cuántos? Pues no te dice, ¿verdad? Poner uno, puedo poner dos, claro, por practicidad, pues, toma uno la decisión, ¿verdad? Pero es decir, en un caso hipotético yo podría tener 5 y pues, no pasa nada, ¿no? Entonces, ese sería el tema, ¿no? Espero haberlo podido responder. El tema de las asambleas, o sea, decía nada más, bueno, vimos de la Asamblea General como tal, pero nada más para distinguir un poco, porque esta era parte de las dudas que hay entre la ordinaria y la extraordinaria. ¿Por qué se dan estas dudas también? Y creo saberlo, porque nos lo han hecho saber algunas personas. Lo que pasa es que si nosotros nos vamos estrictamente hablando a la legislación civil, que es donde todo esto tiene su fundamento, estamos hablando de asociaciones civiles, su fundamento es el Código Civil, en este caso el Código Civil del Estado de Chihuahua. Si hacemos un análisis de la legislación que estoy comentando, realmente no te dice en el capítulo al menos de las asociación civil, no te hace una distinción entre ordinarias y extraordinarias, realmente te dice que son asambleas y que tienen las facultades que ya dije. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Y aparte, pues legalmente es posible. Hay muchas disposiciones que de forma supletoria se aplican para poder complementar quizá la no claridad de un apartado en la ley. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Y en todas las constitutivas normalmente así se ponen elementos de asambleas ordinarias y extraordinarias que se mencionan para otro tipo de organismos. ¿Cuáles? Una sociedad civil, o inclusive las de las sociedades mercantiles, que aquí ya nos vamos a otro tema, ¿no? Que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, que no tiene nada que ver obviamente con esto que estamos hablando, pero tiene que ver en el sentido que muchas veces sí se toman estos elementos o este fundamento para darnos una idea de qué se debe hacer. Y ustedes leen seguramente sus propios estatutos, van a ver que hablan de asambleas generales ordinarias y extraordinarias, pero en el apartado concreto del Código Civil no te dice la distinción, ¿verdad? Entonces, por eso aquí también la regla sería, pues vámonos a los estatutos que dicen, ¿no? De manera general, siempre entendemos que las asambleas ordinarias son aquellas asambleas que se pueden, para empezar, que cuando menos deben de llevarse a cabo una vez al año, ¿sí? Que ya lo habíamos visto, ¿no? Entre el primer cuarto mes, o dijimos que idealmente sea lo antes posible, que decíamos que por cuestiones de certificación CONFIO, por ejemplo, pues fuera antes de eso, ¿no? No sé, en el segundo mes del año, o sea, que no pase este trimestre. Y las extraordinarias, pues son aquellas que, como su nombre lo dice, sucede porque no es que la ley me diga cuándo yo tengo que sesionar, ¿sí? Sino que, porque puede ser que no tenga la necesidad de llevar a cabo una asamblea extraordinaria porque no lo necesito, pero se da con un caso en concreto que lo requiere. Y normalmente se trata de aquellas decisiones que tienen más que ver con reformas más trascendentes, modificaciones de estatutos, de la propia constitutiva, o sea que estoy tocando, por así decirlo, necesito modificar mi contrato social, ¿sí? Entonces, ahí sí, ya si voy a hacer una modificación, tendría que hacer una extraordinaria y desde luego pues habría que protocolizarlo, ¿no? Entonces, y las ordinarias no tienen ese alcance, ¿no? Entonces aquí les pongo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué se ven las ordinarias? Conocer y resolver el informe del director, que básicamente si vemos esto que estoy aquí poniendo en pantalla,
esto también que dice designación de integrantes del consejo y demás, es lo que vimos ahorita en el ejemplo de convocatoria que les mostré. Y si se fijan, esa convocatoria era una convocatoria a una asamblea general ordinaria, ¿no? Entonces, para no redundar, pues ya lo vimos, ¿no? Son los mismos puntos que vimos, si se fijan. Voy a hacer un poco más de énfasis, perdón, en lo que es la extraordinaria. En la extraordinaria, entonces, si se fijan los puntos que son, dije ahorita que normalmente son cuestiones que tienen que ver como de una mayor trascendencia en el impacto que puede tener porque pueda modificar inclusive el contrato social. Que en este caso, por ejemplo, si se decide disolver de forma anticipada la asociación, pues sin duda sería ello, ¿no? Sería algo trascendente y habría que hacerle una asamblea extraordinaria. Si se quiere prorrogar la duración, porque dijimos en estatutos que cuando la constituimos que iba a ser voy a decir algo, por 10 años, pero ya llegaron los 10 años y queremos seguir porque ha funcionado bien, pues se hace una asamblea extraordinaria y se decide otros 10, 20 o de forma indefinida, ¿no? Entonces eso lo puede tomar la decisión pues, la propia asamblea, ¿no? Entonces, como les digo, cualquier modificación que se realice a estatutos, forma de administración, duración, el objeto, por ejemplo, el objeto es bien importante. Esto lo vemos, digo, y pudimos armar una plática posterior para ello. Me tocó dar una plática el año pasado, pero en el seno de la CEFOSC, donde vimos precisamente, hablamos del tema del objeto, pero tenía que ver por la cuestión de lo que debe llevar perdón, para las que quieren ser, por ejemplo, donatarias autorizadas, ¿no? Pero yo creo que ese es un tema que podríamos dar nada más de ese tema de las donatarias, pero habría que revisar el objeto. Muchos dicen, oiga, yo tengo una C, yo sé, habrá muchos aquí que a lo mejor estén en ese supuesto, y quiero ser donataria autorizada, ¿qué tengo que hacer? Digo, es una muy buena pregunta. Bueno, pues lo primerito que yo les diría, bueno, pues vamos a ver tu objeto, vamos a ver qué se dedica, porque como saben, para el SAT son ciertas actividades las que puedes llevar a cabo para aspirar a tener este beneficio de ser donataria autorizada, ¿no? O sea, no es cualquier tipo de actividad de cualquier tipo de AC, entonces habrá que revisarla. Y si es preciso, pues quizás hacer una modificación en estatutos, pero en el objeto, para poder adecuarlo a ese fin que yo quiero ser una donataria autorizada para X fin determinado. Y para eso llevaremos a cabo una asamblea extraordinaria. Del tema de la protocolización de actas de asamblea, ya estamos en la parte final. Aquí hay una duda también que nos hacen, y era parte de la plática. Bueno, ¿qué debo de protocolizar? O sea, debo de protocolizar, bueno, para aquellos que no tengan a lo mejor claro el término, por protocolizar nos referimos a que le demos la participación de que esté ante un notario público, por ejemplo, un notario público, y que se inscriba inclusive esa asamblea en el registro, ¿no? Entonces, ¿debo de protocolizar todas las actas de asamblea? Pues no, la respuesta es no. Más bien la respuesta es, bueno, hay unas que sí se tienen que protocolizar, que son, por ejemplo, las asambleas extraordinarias. Si yo cambio el objeto, pues sí. Si voy a modificar el constitutivo de estatutos, desde luego, ¿no? Si voy a aumentar la duración de la AC, pues también. Si la voy a disolver de forma anticipada, pues también, ¿no? O sea, cosas de esa trascendencia, ¿no? Que si debo protocolizar la Asamblea General Ordinaria donde provee los estados financieros, o sea, la palabra debo no te obliga como tal la ley. Que si es una buena práctica, pues sí, creo yo que sería una buena práctica. Sobre todo, por ejemplo, organismos como Confío, equipos ellos podrán comentar más al respecto en base a sus propias buenas prácticas, que tienen su manual de buenas prácticas, pues seguramente para efectos de transparencia, pues te van a decir sí, o sea, sí protocoliza estas actas, aunque la ley no te esté obligando, porque le da mayor certeza, ¿no? Le da una fecha cierta, le da un sentido de mayor formalidad, y pues transparencia, rendición de cuentas, transparencia, yo creo que es la palabra clave, ¿no? Entonces, pero no necesariamente debo protocolar absolutamente todas las actas que haga, pues no, tampoco, ¿no? Entonces, habría que ver también para qué lo quiero hacer o cuáles son las que si voy a otorgar un poder, debo de protocolizar, pues claro, ¿no? Mandato, voy a otorgar un poder para actos de cobranzas, para actos de administración, para actos de dominio, pues sí, ¿verdad? O revoqué un poder y voy a otorgar uno nuevo, pues también, ¿no? Es algo que sí conviene, desde luego, protocolizar, ¿no?
Entonces, ese es el comentario del tema de la protocolización. De los derechos y facultades de los asociados, bueno, ya había comentado, los asociados tienen derecho a un voto en las asambleas, un solo voto por asociado. Hay una prohibición en cuanto a votar en decisiones que lo involucren de forma directamente a él. Creo que es algo sano, digo, aparte de la ley así lo dice, pero es una cuestión hasta de ética, ¿no? El tema de conflicto de interés, es una decisión que me afecte a mí mismo como asociado, pues no voy a votar yo sobre ella, o al cónyuge, o a los ascendientes, o a los descendientes, o a los parientes colaterales en segundo grado, a los hermanos, ¿no? Entonces, en ese núcleo familiar, no podría votar en decisiones que los involucren a él o a estas personas que comentan, ¿no? El asociado se puede separar de la asociación, se puede separar, nada más por 2 meses de anticipación, ¿no? Y para poderlo excluir, habría que irnos a los estatutos para ver qué causas se señalan de forma de poder excluir a un asociado, que sea una causa fundada en ese sentido y que se haga una asamblea y se tome una decisión de excluirlo aquí. Esta parte, por ejemplo, yo creo que es una área de oportunidad. A veces me ha tocado consultas donde dicen, oye, tenemos ciertos asociados que ya no los queremos correr, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Normalmente es por cuestiones de deshonestidad o por, bueno, cosas del estilo. Pero, pues la respuesta es, pues que no lo puedes excluir así nada más porque te quieres o porque te cae mal, ¿no? Porque ya no es tu amigo, por cuestiones personales. Entonces habría que ver las causas fundadas en estatutos y en su caso revisar y a lo mejor ampliar o puntualizar ciertas causas que quizá no prevean los estatutos que ustedes tengan, ¿no? O sea, habría que ir a revisar a ver qué dice al respecto. Y si no dice nada, porque a lo mejor tuvo mala redacción, pues yo creo que sí sería una buena recomendación hacerlo, ¿no? Hacer esa inclusión de puntos fundamentados por los cuales un asociado pueda ser retirado o excluido de la asociación. Creo que se me fue, perdón. Si un asociado se separa de forma voluntaria o es excluido, dice, perderán su derecho al patrimonio social. Esa es la regla general, ¿sí? Salvo, la excepción sería que se haya pactado algo diferente en los estatutos, pero la regla general es que si se va de forma voluntaria o lo excluyen, pierde su derecho a lo que es el patrimonio social, ¿no? El asociado tiene el derecho de vigilar que las cuotas que se otorguen se utilicen para los fines de la propia asociación. Bueno, independientemente que haya un consejo de vigilancia, como dije ahorita, o independientemente que quizá quisieran contar con un comisario que haga esas veces de vigilancia, pues bueno, el propio asociado también tiene el derecho de vigilar que esos manejos sean adecuados, ¿no? O sea, que esas cuotas que se están otorgando se utilicen para los fines de la propia asociación y no para fines personales, porque luego por ahí, acuérdense, el tema del dinero siempre es delicado y suelen pasar cuestiones en ese sentido. Entonces, una asociación tiene el derecho de poder examinar la información, ¿no? Poder pedirla, poderla ver. Nos ha tocado casos donde, por ejemplo, el director bloquea, ¿no? Oye, quiero saber, ¿no? Esa es información reservada para el director. Yo también tengo derecho de saber. No, ahí habrá una asamblea posterior, ¿no? Hace poquito tuve un caso, de hecho, donde una situación de este tipo, donde había un conflicto porque precisamente el que estaba presidiendo, el presidente del consejo, pues estaba negando la información a todos los demás y la estaba bloqueando, ya tenían ese plan pues un tiempo, entonces empezó a generar obviamente suspicacias y levantar ahí comentarios entre los demás y empezaron los problemas, donde ya estaban pensando en judicializarlo y entonces en exigir que hubiera una asamblea y exigirle al Consejo de Vigilancia, al comisario también, pues que tomaran cartas en el asunto porque no querían dar información. Entonces son cosas que pasan, ¿no? También la calidad de sociedad es intransferible. Esto es importante, por ejemplo, en las sociedades mercantiles o en las sociedades civiles, por ejemplo, si se pudiera hacer una transferencia, en este caso de participaciones, ¿no? En este caso no. La calidad de asociado, según la ley, es intransferible porque es más atendible a la persona, ¿no? El trato va en calidad de la persona, no tanto a la cosa. Por ejemplo, una sociedad mercantil va más hilado a la cosa que viene siendo legalmente una acción, y esa como acción pues tiene un valor y eso se puede transferir, se puede vender, etcétera, ¿no? Pero acá no, la calidad de asociado es a título personal y por eso no es transferible.
Por último, y con esto de hecho ya estamos terminando, respecto a las clases de asociados. Esto de las clases de asociados es una duda que ha habido por varios de ustedes y por motivo por el cual también se hizo se incluyó en esta plática. Esto de las clases de asociados puede ser tan amplio o tan corto como los propios estatutos lo puedan señalar. Realmente no vienen como tal, si ustedes se ponen a leer el Código Civil donde tiene fundamento esto de las asociaciones civiles, no te habla realmente de cuáles asociados hay o no. Realmente es algo que en la práctica se va dando, ¿no? Entonces yo puedo pensar, cuando voy a constituir una asociación, o si ya la constituí y no lo preví, pero lo quiero hacer, lo puedo hacer también, no hay problema, hacemos una asamblea y lo incluimos, en distinguir clases de asociados o tipos de asociados, que esto seguramente muchos de ustedes que están conectados tengan en sus propias organizaciones este tipo de asociados, y más bien van atendiendo a darles un cierto distintivo, o sea, poderlos distinguir de otros asociados y que tengan un reconocimiento diferente. Aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el típico caso del asociado miembro fundador, que pues son los que iniciaron, ¿no? Los que promovieron en un inicio, generaron la idea, o fueron los primeros que aportaron para que se hiciera y tienen un reconocimiento en ese caso, ¿no? Entonces tienen derecho a ciertas cosas según lo que pacten los estatutos, ¿no? Otros, por ejemplo, que son posteriores, ¿no? Los que le llaman adherentes, que son aquellas personas que de forma posterior a la firma, pues son admitidas, ¿no? Entonces, hay un error, son admitidas como tales, conforme a los estatutos, ¿no? Otros, por ejemplo, son los honorarios, personas que por sus actividades o por sus aportes que hagan, económicos, o sociales o científicos, etcétera, aporten de una manera importante al cumplimiento del objeto social de la propia organización, que por tanto tiene el estatus de ser reconocido como un miembro honorario, ¿no? Otro, finalmente, los asociados cooperadores, por ejemplo, aquellas personas que pues otorgan sus servicios de manera gratuita, aportan bienes sus servicios y lo hacen de una manera quizá temporal o transitoria, ¿no? Y como ese pudiéramos idear más nombres, ¿no? Pero bueno, estos son como que los típicos ejemplos de los más usuales, ¿no? ¿Puedo poner más? Sí. ¿Puedo poner menos? Sí. ¿Puedo poner nada? O sea, que no haya tipos de asociados, también, ¿no? Que de hecho yo creo que la gran mayoría de las constituciones que yo he visto, de las actas constitutivas y estatutos, en la mayoría no necesariamente los llevan, ¿no? Casi siempre hablan de asociados, ¿no? Pero bueno, se puede hacer sin problema desde un inicio, o si no se hizo, como les dije, lo pueden hacer de forma posterior. Y ya para terminar, algunas causas de terminación o extinción de una AC no se puede terminar porque sí, ¿verdad? Obviamente, vámonos a los estatutos nuevamente, pero puede ser por el consentimiento de las 2/3 partes de la asamblea, que así lo decidan, porque a lo mejor concluyó el término, ¿no? Si se dijo que era para 10 años y ya pasó, pues bueno, ¿no? Entonces, si ya no hubo prórrogas, también. O a veces el término sigue vigente, pero ya se hizo el objeto de la fundación, o sea, se hizo una AC para X fin, ya se cumplió el fin, dijimos que en 10 años, pero se hizo en 6, pues bueno, entonces ya no, ya está ociosa, ¿no? A menos de que se decida otra cosa diferente, ¿verdad? Pero si no, también sería una causa de terminación. A lo mejor se hicieron incapaces de revisar el fin, o sea, a lo mejor no es que se consiguió el fin como lo dije antes, sino que al revés, aquí ya no tienen la capacidad para hacerlo, también es válido, se termina. O finalmente por resolución que dicte un juez competente, ¿no? A lo mejor hubo un litigio que así lo determinó y al final del día se extingue, ¿no? Entonces, con esto terminamos de forma súper puntual. Me han dicho que 1 hora, son 10:59. Entonces, pues bueno, quedo a sus órdenes. Espero no haberlos aburrido mucho. Los abogados tendemos a ser dicen que somos muy rolleros, pero no somos rolleros. Lo que pasa es que pues es información que hay que señalar. Ahí dejo mis datos, mi correo, teléfono, si hay alguna duda. Y pues bueno, un gusto haber participado. Si hay algunas preguntas, adelante. Sí, Lick, mire, aquí tenemos algunas preguntas en el chat. Dice, cuando protocolizo un acta, por ejemplo, el nombramiento de la representante legal, ¿cuál es la fecha que se maneja como la oficial? ¿La fecha en que se realizó la asamblea, la fecha en que se llevó ante notario o la fecha del registro público?
Bueno, lo que pasa es que aquí, digo, esa es buena pregunta. Legalmente, lo que manda es cuando nace el acto jurídico, aquí en este caso. O sea, si se hace es un poder, ¿verdad? La pregunta, ¿verdad? Un poder, ¿verdad? Se hace una asamblea hoy. No, dice un acta, es cuando protocoliza un acta. Ok, entonces, aquí realmente, acuérdense aquí, es algo importante lo que voy a comentar. Cuando yo celebro una asamblea, supongamos que hoy estamos, ahorita todos los que estamos aquí somos miembros de una AC, hay quórum legal, se pasó lista de asistencia y todo está bien, ¿no? Se celebra la asamblea. Los acuerdos que estén tomados hoy, ahorita en el seno de la asamblea, son válidos desde ya, ¿sí? O sea, ¿cuándo? Pues desde que se materializó la asamblea. Oye, es que me tardé, y es muy común, ¿no? Dijimos que sí quisimos protocolizar el acta, pero nos tardamos 4 meses por decidiosos o por desorganizados o por lo que sea. Y entonces pasaron 4 meses y ya nos fuimos pues casi hasta fechas navideñas o lo que sea, o nos brincamos de año, y supongamos que nos vamos hasta enero y hasta enero lo hacemos. Entonces, no pudiéramos decir que nace el acto jurídico pues hasta enero, ¿no? Porque la realidad es que la decisión se tomó desde antes. Sin embargo, el tema de la protocolización es para que genere actos ante terceros también, ¿no? O sea, si yo voy a inscribir un acta que voy a registrar, por ejemplo, en el registro público, valga la redundancia, es para que sea oponible ante terceros. ¿Qué quiere decir legalmente que sea oponible ante terceros? Que para todo mundo, para cualquier gente distinta a los que estamos sesionando, sea algo válido. Sin embargo, no quiere decir que no era válido desde hoy que sesionamos, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación? Pues que se haga pronto, ¿verdad? O sea, precisamente para evitar este tipo de cosas. Por eso la recomendación que les decía yo ahorita, que no necesariamente, debo protocolizar absolutamente todas las actas habidas y por haber, pues no. Pero sí le dan una mayor certeza, porque a lo mejor yo celebré un acto, ahorita nos enteramos, supongamos que ahorita estamos en una asamblea, nos enteramos nada más nosotros, la guardo en el cajón, y pues hasta ahí, ¿verdad? Entonces no está teniendo un impacto hacia terceros, ¿no? En cambio, si yo la protocolizo, la escribo en el registro, pues bueno, ya le doy esa certeza, ¿no? Entonces la recomendación sería hacerlo pronto, pero no quiere decir, insisto, que nunca nació el acto jurídico hasta que no se protocolizó. A lo mejor le falta ese elemento, pero ya había nacido, ¿no? En mi opinión. ¿Sí? Muchas gracias, Lee. También nos están preguntando, ¿todavía se transcriben las actas de asamblea en un libro? Sí, bueno, esa es una buena pregunta. Hay como una usanza, y sobre todo, no sé, para aquellas asociaciones que están aquí presentes que tienen 20 años, 30 años, o no sé, o más. Hay la usanza, por ejemplo, de transcribirla en aquellas famosas, inclusive esas gelatinas azules, ¿no? Que luego hay algunos que lo siguen haciendo. La realidad es de que la ley que te dice que tú tengas, que tú tengas materialmente cómo comprobar que hiciste un acta, ¿no? O sea, si ustedes tienen una revisión, por ejemplo, por parte del SAT, para verificar si aprobaste los estados financieros o para aprobar X o Y, ¿cómo se lo vas a demostrar? Entonces, pues lo vas a querer mostrar teniéndolo, no nada más haberlo celebrado, supongamos que estábamos en la asamblea y platicamos y cerramos y nos vamos, pero no quedó constancia, ¿verdad? Entonces, pues habría que tener una constancia impresa, transcrita de lo que pasó. Ahora, debo decir la verdad que muchas veces, yo creo el 90% de las ocasiones o más, la verdad es que no es cierto que estamos haciendo el acta, o sea, que si estamos ahorita en la asamblea, estamos haciendo toda el acta y luego la firmamos y antes de irnos firmamos y nos vamos, no es cierto. O sea, normalmente eso pasa días después o semanas después, ¿no? ¿Por qué? Porque se lo pasan a lo mejor al abogado y el abogado les ayuda a hacerla y se tardan un tiempo. Entonces, pero no importa, el chiste es que se haga. La recomendación que sí les digo es que el día de la asamblea, ese día sí haya la lista de asistencia y esté firmada, ¿no? Para que no haya con que luego firmo, ¿no? Para que no haya temas de nulidad posterior. Porque sí pasa, oye, quiero invalidar los actos porque a mí yo no fui a la asamblea y yo no estoy de acuerdo con lo que decidieron, porque eso es muy común en la gente que no acude a veces, normalmente es la gente que más se queja. Oye, no me parece que sesionaron y dijeron, bueno, pues que no fuiste, pues tuviste haber ido, ¿no? Pues no, lo voy a invalidar porque yo no fui.
No, espérame. Entonces, hubo quórum legal, aquí está la asistencia. Que nos tardamos un día o más para hacer en físico el documento, bueno, pues es otro tema, ¿no? Pero sí, la respuesta es que sí, sí debe constar impreso. Ahorita dije el tema de las gelatinas, porque no, es como no se han enterado, pero hay unas que lo siguen haciendo, pero ya ahora venden hasta unos libros muy, muy buenos, donde ya inclusive la hoja como tal la imprimes en la computadora, ya lo vas adhiriendo y lo traes muy ordenadito, ¿no? Oye, que se me perdió el libro, ¿qué hago? Muy común, ¿no? Oye, no tengo libro, ¿qué voy a hacer? Ya perdí todo. Pues no, digo, si de plano se les perdió, pues sí, la recomendación sería hacer una asamblea para quedarnos protegidos, donde validemos los actos previos para en caso de una revisión o algo, bueno, pues estemos cumpliendo, ¿verdad? Porque si es común, a veces, oye, el libro, ¿quién no trae? Pues, no sé, no me quedó el libro, y además se lo llevó el anterior director, se lo llevó a su casa, y le echó el café encima o lo que sea y ya se perdió, ¿no? Entonces, sí es importante tener ese registro, ¿no? Muy bien, muchas gracias, licenciado. Pues aquí agradeciéndoles en el chat. Gracias, licenciado Isa Holguín, por su capacitación con información tan concreta. Y muchas gracias. Gracias, y licenciado Isa, por su exposición muy clara y exacta. También nos están aquí haciendo otra pregunta. Dice, ¿qué pasa con el SAT, que ahora está pidiendo todas las constancias de situación fiscal de todos los asociados para poder cambiar representación legal o incluso para protocolizar ante notario? Pues sí, sí, sí entiendo, digo, aunque no soy fiscalista, honestamente, pero sí entiendo que sí sí lo están pidiendo, ¿no? Pues aquí el SAT sí ha estado con esa exigencia, y aquí la recomendación es que, pues, que se consigan. Y yo creo que por un lado, digo, cuando salió esto en su momento, hubo como cierta resistencia, mucha gente, oye, ¿por qué cada vez está más invasivo? Y pues sí es cierto, la verdad es que sí, sí es cierto de alguna manera, pero también es por cuestiones pues, de seguridad jurídica, ¿no? Y de temas de transparencia. Entonces, aquí la recomendación es que si alguien no la tiene, pues la consiga, ¿verdad? Porque sería lo más adecuado que la consiga y estén cumpliendo, ¿no? Aquí acuérdense que lo que ustedes necesitan es evitar problemas, ¿no? Entonces, si la verdad es hacer ese trámite, que digo, nadie nos gusta ir a perder tiempo a este tipo de citas, pero bueno, pues sí es una exigencia, pues sí, efectivamente lo sano es hacerlo. Sobre todo, no sé yo, esa pregunta a lo mejor iba para los de Confío, no sé si, por ejemplo, para los temas de sus certificaciones que otorgan, sea un tema relevante o no. No lo sé. Hay que ver si es un tema de sus buenas prácticas. Yo diría que es también ser una buena práctica y poderlo así conseguir, ¿no? Pero sí sé que es complicado, a veces son asociaciones que tienen pues, mucha gente, como pone por ahí alguien que leí, ¿no? Pues, oye, pues tengo X número de asociados, son muchos, pues ¿cómo le hago? Bueno, pues irlos consiguiendo, ¿no? Para poder cumplir y no tener un problema, ¿no? Aquí decía, porque dice que manejan Y lo que, asociaciones con más de 200 asociados. oye, ¿cómo le hago? Pero Ajá, bueno, pues sí, es que sí, cada vez la autoridad va pidiendo más cosas, ¿no? así es. Bueno, pues yo creo que ya hasta aquí, pues le siguen dando las gracias, licenciado. También nosotros, muchas gracias por acompañarnos este día. Por ahí les está apareciendo en la pantalla una encuestita de cierre. Por favor, si nos pueden ayudar a ponerla, a contestarla, se les agradecería mucho. Y bueno, ya vamos en la recta final. Ya solamente aquí, pues me queda por darle nuestro más agradecimiento al licenciado por acompañarnos durante este webinar, sobre todo muy claro, muy exacto, ¿verdad? Con los puntos muy asertivos, porque son las dudas que ustedes nos han hecho llegar aquí a todos nosotros. Y bueno, aquí está el licenciado pues ayudándonos a resolver todas estas dudas y muchísimas gracias. Les recuerdo a todos que estamos grabando esta sesión y les vamos a hacer llegar la presentación que usó el link este día junto con el formato de la convocatoria y el link de la grabación para que tengan todos ustedes pues manera de volver a ver esto en caso de que algo no les haya quedado muy claro, la pueden volver a ver o bien nos pueden también hacer llegar sus preguntas. Ahí en el chat puse el teléfono de WhatsApp que tenemos aquí ya en Confío, mi correo electrónico también lo tienen por ahí. Y bueno, licenciado Isa, muchísimas gracias por habernos apoyado en este día. Aquí está el reconocimiento que se lo vamos a hacer llegar también, por supuesto.
por habernos apoyado durante este día en este webinar. Muchas Y gracias. bueno, También sí, por ahí les voy a echar mi correo por si sí, tengo una duda con confianza, pues ahí a la orden también, ¿eh? O a través de usted. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También aprovecho antes de pasar al siguiente anuncio que les voy a hacer. Gracias a NADE, por supuesto, por la colaboración que siempre tienen con nosotros, por su disponibilidad siempre de ayudar a todas las organizaciones civiles. Por ahí les vamos a estar mandando una invitación para todas aquellas organizaciones a nivel nacional que requieran de alguna asesoría en temas fiscales o legales y que con abogados de ANADE vamos a poder estarles apoyando. También ya ustedes nos harán llegar todas esas dudas y podemos ir ya viendo en lo individual con cada organización para poderles ayudar lo más que podamos en estos temas, que sabemos que es de muchísimo interés para ustedes. Bueno, nuestro agradecimiento, muchas gracias, Lick. Y bueno, antes de irnos, los invitamos a nuestro próximo taller, que va a ser para que puedan elaborar su manual del voluntario para todas aquellas que no lo tienen. Va a ser el jueves 5 de octubre a las 11 de la mañana a través de Zoom. Por ahí también les vamos a estar haciendo llegar esta invitación para que se puedan inscribir y aparten su lugar. Nuestros datos, para que los tengan ahí a la mano, el teléfono de aquí de la oficina o el correo o nuestro WhatsApp, aquí también lo tienen para que ustedes lo puedan anotar y se comuniquen con nosotros. Bueno, por lo pronto, pues ya es todo. Damos por terminado este webinar. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y que tengan todos un excelente día. Muchas gracias. Gracias. Gracias Gracias. igualmente. Gracias, Karina. Gracias, Confío. Saludos a todos. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias, Karina. Gracias, que tengan excelente día. Igualmente. Muchas gracias. Confío. Excelente día.